Alto y sublime le decimos al Señor. Tenemos un idioma que es amplio en expresiones, ¿sí? Pero cuando queremos reconocer la grandeza o exaltar a Cristo, como que siempre usamos las mismas, ¿no? Nos falta lenguaje, nos falta léxico, ¿sí? Porque es imposible describir o resaltar tantas cualidades en el Señor. A medida que va transcurriendo el tiempo, lo vamos conociendo a través de la palabra y de nuestra experiencia personal, nos damos cuenta que es tan grande, tan sublime, como le decíamos recién. Así que vamos a tratar de recordar un poco lo que se celebra en estos días, haciéndolo en un contexto bíblico, ¿sí? Más allá de lo que ha derivado. A medida que van pasando los años, me parece que la verdad o el centro de la Navidad se va diluyendo y se va cambiando, ¿sí? El objetivo es dónde vamos a estar, con quién vamos a estar, como decía Estela recién, qué nos vamos a poner, qué vamos a comer. Eso es lo prioritario, en lugar de recordar lo que realmente significó, ¿sí? El nacimiento de Cristo. Así que en esta hora yo voy a invitar a que abra su Biblia en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, vamos a leer los primeros 2 versículos y el versículo 14. Gracias. Cualquiera tiene un asistente, ¿no es cierto? Juan capítulo 1, versículo 1 y 2 y luego el versículo 14, y vamos a leer en el nombre de Jesús. Amén. Dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y vamos al versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Vamos a orar. Señor, en esta tarde te damos gracias porque estamos aquí reunidos celebrando que somos tus hijos, Señor, celebrando la vida eterna, celebrando la posibilidad de ser parte del cuerpo de Cristo, celebrando tu victoria, celebrando nuestra victoria en ti. Tenemos muchos motivos para celebrar, que son más de los motivos para estar preocupados o con ansiedad en nuestros corazones. Sin embargo, nuestras emociones a veces hacen una superposición y no nos permiten ver, Señor, o recordar la cantidad de motivos que tenemos para gozarnos. Pero cuando vencemos todo esto, cuando podemos, aún a través de los cánticos, decir: tengo gozo, en mi boca hay alabanza, y lo hacemos de corazón y con fe, indudablemente, Señor, que nuestras emociones comienzan a retroceder, porque no somos emociones, somos espíritu, y nuestro espíritu ha recibido vida por los méritos de Cristo. Entonces es posible cautivar no solamente nuestros pensamientos, sino nuestras emociones y voluntad, para que nuestro espíritu, que está presto, no le dé lugar a la carne, que es débil, y así podamos, Señor, exaltarte y elevar a ti una adoración exaltada, la cual tú te mereces. Señor, estamos en víspera de una celebración que para nosotros es importante, Señor. Y queremos, Señor, recordarle
recordarla a través de la Escritura, Señor, y te pedimos que nos ayudes a comprenderla, Señor, de la manera más sencilla posible, y que también, Señor, seas tú hablando a través de mi vida conforme al propósito que tú tienes a través de esta palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, les decíamos recién, para algunos la Navidad es pasar tiempo en familia, para otros la Navidad es comer, para otros la Navidad es salir, para otros la Navidad es tomar, para otros la Navidad es fiesta, ¿sí? Pero para nosotros la Navidad es Jesús, es Cristo, ¿sí? Siempre ha sido así, siempre debería ser así. Entonces, la idea con este mensaje es que podamos por ahí tener un zamarreo a través de la palabra y decir, bueno, a ver en qué estoy enfocado en esta fiesta, y enfocarme correctamente en el Señor Jesucristo, ¿sí? Hemos tenido un fin de semana muy especial porque hemos podido compartir el mensaje de Cristo, más allá que nos coincidió con otra celebración muy auspiciosa, muy linda, por cierto, pero bueno, hay 10 personas que tuvieron un impacto con el mensaje de Cristo, y que creemos que Dios seguirá trabajando, la palabra del Señor que ha sido sembrada seguirá trabajando para que esas vidas puedan tener a Jesucristo en sus corazones. Amén. Así que todo esfuerzo ha valido la pena, y por esto estamos agradecidos a Dios por la vida de cada uno de aquellos que ha estado trabajando en la concreción de ese acto, ¿sí? Que se hizo allí justamente para hablar de Cristo. Una obra de teatro que no había pesebre, nada, pero estaba Cristo, porque la Navidad es Cristo. Amén. Así que agradecemos al Señor por cada vida que invitó, que estuvo compartiendo el mensaje, que se estuvo preparando, que estuvo orando, que los jóvenes que estuvieron ensayando, los hermanos que estuvieron buscando el lugar, las comodidades, los hermanos que pusieron el sonido, y los músicos, y los colaboradores, todo. La verdad que ha sido un tiempo lindo, un tiempo bueno en el Señor, y creemos que vendrán tiempos mejores, ¿sí? Porque siempre en Cristo tenemos esa expectativa por lo que ha de venir. Pero sin embargo tenemos todo esto, que la locura del lunes, creo que fue, cuando increíble, ¿no? No sé qué pensarán en otra parte del mundo, pero mover más de 4 millones de personas, hermano, no lo he visto nunca, ¿sí? Miren que he sido contemporáneo a muchos eventos masivos en Plaza de Mayo y demás. He visto videos o películas de eventos masivos en esos lugares también, pero nunca y la locura, ¿no? Y la locura de tanto, la locura linda y la locura por ahí que desentona y que hace mal, pero y todo esto y las cuestiones del gobierno y las cuestiones de la economía y los precios y todo, por ahí nos altera un poco en esta época. Entonces es bueno ir a la palabra, y encontramos en el Evangelio de Juan, hermanos, casi todos los evangelios empiezan con la Navidad como la conocemos. Navidad viene de la palabra natividad, que significa nacimiento, y el nacimiento de Cristo. Pero claro, todo empieza con la genealogía y cómo fue anunciado el nacimiento de Cristo Jesús. Pero Juan habla de Cristo, hermano, con una altura teológica, espiritual, una revelación que no habla del principio, habla de quién es Cristo. Y entonces lo primero que tenemos que recordar es qué se celebra.
se celebra, hermano, la encarnación de Cristo. No celebramos el cumpleaños de Jesús, porque Él no cumple años, porque Él es eterno, ¿sí? Nosotros ahora cumplimos años, pero un día cuando nuestro cuerpo sea glorificado, se terminaron los años, porque pasamos a tener un cuerpo glorificado, apto para pasar la eternidad en el Señor. Se terminaron los años. Entonces, no es el cumpleaños de Jesús. Dicho sea de paso que cada vez está más ausente Jesús en la fiesta, ¿sí? Está el gordo, el Papá Noel, está en todos lados, él saluda, y cada vez van a haber menos pesebres porque hay movimientos ideológicos que no les gustan los nacimientos, ¿sí? No se celebran los nacimientos. Entonces hay una fuerte presión para que se hable poco del nacimiento de Cristo. Seguramente habrá algún obispo, algún cardenal que hará una propaganda como todos los años, saldrá un pesebre, un niñito, Jesús, pero no celebramos el cumpleaños de Jesús, así que eso sáqueselo de la cabeza, no hay problema. Jesús no cumple años porque Él es eterno. Dice ahí, en el principio era el verbo. ¿Quién sabe cuándo fue el principio? Si es la eternidad. ¿Quién saca la cuenta de esa? No se puede. Lo que celebramos es que Cristo se hizo carne, la encarnación de Cristo, ¿sí? El nacimiento es, si no hubiera habido pesebre, si no hubiera habido encarnación, si el verbo no se hubiera hecho carne, no habría cruz y nosotros no estaríamos acá. ¿Está bien? Entonces celebramos la encarnación de Cristo, de que Cristo se hizo carne. ¿Amén? Eso es una primera, no porque la Navidad es pagana, es una celebración pagana, pero no me importa a mí, porque yo no celebro el nacimiento, el cumpleaños de Jesús, yo celebro que Cristo se hizo carne. Y bueno, ya que pusieron una fecha en diciembre, aprovechémosla, pero que Cristo se hizo carne es lo que celebramos. Lucas capítulo 2, versículo 13 y versículo 14, encontramos aquí que no está mal que lo celebremos, porque dice: repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Si los ángeles, hermanos, celebraron que Cristo se hizo hombre, que Cristo se hizo carne, nosotros no vamos a celebrar que Cristo se hizo hombre, que Cristo se hizo carne. Amén. Si lo hicieron los ángeles, hermanos, no hay algo más digno, porque como les decía recién, si Cristo no venía, y bueno, después no vivió una vida perfecta y no moría en la cruz, no había salvación, no había redención. Entonces, ¿cómo no vamos a celebrar esto? Salieron más de casi 5 millones de personas a celebrar un campeonato del mundo. No vamos a celebrar que Cristo se hizo hombre, hermano, que Cristo se encarnó. Y él dice, el apóstol Juan, en el principio era el verbo. En el principio era el verbo significa, verbo es la palabra de Dios, la palabra que se encarnó. Quiere decir en el principio que es desde la eternidad. No es un ser creado, como los testigos de Jehová dicen. En un principio era una palabra, ¿sí? No. Está tocada esa traducción bíblica. No tiene respaldo de los originales. No era una palabra, era el verbo de Dios. Era Dios mismo. Dios, el Hijo. Y Dios el Hijo era con Dios, o sea que estaba por la eternidad. Todo esto afirma la eternidad de Jesús, la divinidad de Cristo. Pero no solamente estaba con Dios, o sea, estaba junto a Dios, Dios Padre, Dios Espíritu Santo, sino que el verbo era Dios, otra afirmación. ¿Por qué es tan importante esto? ¿Y por qué el apóstol Juan probablemente empieza con esto? Porque Él se hizo carne, Dios mismo.
el creador, el que dijo, bueno, vamos a crear el hombre, hagámoslo a nuestra imagen y semejanza, Él se hizo hombre para venir a rescatarnos, para venir a ocupar nuestro lugar. En el versículo 14 dice, el verbo fue hecho carne, o sea, el que era en el principio, el que era Dios y el que estaba con Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Habitó entre nosotros significa una expresión que es como decir, levantó un tabernáculo, armó un campamento, ¿sí? Se vino a estar con nosotros. El Creador, el que habita en la inmensidad, vino a nacer, hermano, tuvo 9 meses en el vientre de una madre, tuvo que aprender a caminar, aprender a hablar. El Creador, Él no se despojó de su divinidad, pero sí se despojó de su gloria. Ya no era omnipotente, se cansaba, le daba sed, tenía hambre, no era omnipresente, podía estar en un solo lugar a la vez. Pero dice ahí que habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Nunca en la historia de la humanidad se había visto la gloria de Dios como la reflejó Cristo, jamás. Sí, pero en el Antiguo Testamento dice que Dios abrió el mar rojo, que Dios alimentó a millones de personas en el desierto. Sí, bueno, pero esa gloria no tiene comparación con la gloria que Jesús transmitió, lleno de gracia y de verdad. Y un poco más abajo, en el versículo 16 de Juan 1, dice, porque de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia. De esa plenitud, de esa grandeza del Señor Jesús, tomamos nosotros la plenitud de la gracia. Gracia es favor inmerecido. Entonces, ¿por qué decimos? ¿Qué es lo que celebramos? Que Cristo se hizo carne, que Jesús se hizo carne, y que Dios es un Dios cercano, hermano. Él se acercó a nosotros. Por eso uno de los nombres bíblicos que da el profeta Isaías es Emmanuel, Dios con nosotros. Hermanos, no servimos a un Dios distante, a un Dios que dijo, bueno, este hombre y esta mujer me tienen cansado ya, que se las arreglen ellos, que se sigan muriendo, que se sigan enfermando, porque sin la intervención de Dios en la historia, hermano, a pesar de todas las guerras, hambruna, peste que ha habido, si Dios no interviene no quedaría nadie. Si no estuviera el Evangelio, hermano, ya no existiría la raza humana. Nos hubiéramos comido entre nosotros, nos hubiéramos matado entre nosotros. Si bien se hace esto, todavía siguen allá. Hoy leí que ya han caído más de 100.000 soldados rusos en la guerra que empezaron el año pasado, o a principios de este año. Pero si no fuera por la gracia del Señor, porque Él vino, hermano, no estaríamos. Entonces celebramos. ¿Qué celebramos en Navidad? Que Cristo se hizo carne. Por eso no importa si no hay un pesebre, no importa si no hay un arbolito, eso tiene su contexto pagano y demás. Tampoco se va a ir al infierno si lo tiene. Se lo digo así, porque somos salvos por gracia. No es nada de nosotros. Amén. Pero sí tenemos que tener claro que es Cristo el centro. Él se hizo carne. ¿Qué celebramos? Que Él se hizo carne. Él vino a hacerse hombre. Se despojó a sí mismo. No se aferró a ser Dios. Si Él no se... Y hay alguien que dijo que si el Señor se hizo hombre para que nosotros pudiéramos ser, hermanos, como Dios, pudiéramos volver a reflejar al Señor como fue en el principio. No Dios de nuestro propio Dios, sino que pudiéramos reflejar la gloria del Señor. Entonces, ¿qué celebramos? Celebramos que Cristo se hizo hombre, que Cristo se hizo carne, que se acercó a nosotros. ¿Y por qué se celebra en esta fecha? Y no sé, dicen los historiadores que los discípulos de los apóstoles de Cristo, los apóstoles de Cristo son 11 más Pablo. Bueno, los discípulos de ellos parece que
se recordaban el nacimiento de Cristo en la fecha de diciembre. Y bueno, quedó ahí, le pusieron el 25. Seguro que no es nada que ver. Pero no importa la fecha, hermano. No importa la fecha. Lo importante es que Cristo se hizo hombre. Lo importante es que nosotros podamos recordar eso. Si nos ponemos a debatir la fecha, que sí, que no tiene nada que ver, que sí, que los pastores, que la época... Todo lo que leemos en la Biblia, hermanos, los pastores no llegaron al mismo momento. Uno ve el pesebre y están todos los pastores ahí, no fue así. No fue tan rápido. De ir del desierto a Belén, no era que se tomaban un Uber y con el GPS llegaban en un ratito. No, hermano, tenía que cruzar el desierto. Así que todo eso, todo lo que sí había en el pesebre, seguramente debe haber habido pasto y debe de haber habido algún animal ahí alrededor, pero no estaban ni los pastores, llegaron después los magos de Oriente, los sabios de Oriente llegaron mucho después y estaban en una casa. Así que todo eso es anecdótico. Lo importante es que Cristo se hizo hombre y los ángeles dijeron: gloria a Dios en la altura y en la tierra paz y buena voluntad con los hombres. ¿Y por qué celebramos que Cristo se hizo carne, hermanos? Y porque si no, ¿quién nos iba a redimir? ¿Quién iba a pagar el precio de nuestro pecado? 1 Timoteo 1:15, mire lo que dice el apóstol Pablo. Por dar un versículo, hay un montón. El otro día hablamos algo allá en Club Victoria. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo ¿para qué? Para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo el apóstol Pablo. Y cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que poner en ese mismo lugar. No hay nadie que pueda decir: no, yo jamás he pecado, jamás he tenido un mal pensamiento, jamás he tenido una palabra desacomodada, jamás he mentido, jamás he... No es así, ¿no? Delante de Dios nadie puede decir eso. El único hombre que podría haber dicho eso es Jesucristo. Sin embargo, no lo hizo. Dijo: pasa de mí esta copa y sea como tú quieres y no como yo quiero. Entonces, el Señor, hermano, se hizo hombre para redimirnos, para representarnos, para ocupar nuestro lugar. Es nuestro sustituto, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, para rescatar a su propio pueblo. Se hizo hombre para que los hombres pudiéramos ser hijos de Dios. Si no, era imposible. Y por supuesto darnos la libertad del pecado, pagar el precio de nuestra culpa y a través de su justicia ser mirados por Dios justo, por Cristo, ¿sí? Por eso estamos en Cristo y en Cristo somos declarados justos. Lejos de Cristo entramos en un terreno en el que nos apartamos de su justicia. Entonces, hermano, eso es lo que celebramos. ¿Por qué? Porque si no lo hubiera hecho Él, hermano, nadie lo hubiera podido hacer. Ningún ser humano, ni ningún otro ser creado. Vamos a Juan capítulo 6, versículo 51. Ya estamos terminando. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Cuando uno lee esto, hermano, que nos vamos a transformar en esta gente que se come las personas. ¿Cómo es? Caníbal. Dice que hay que comerlo a Cristo y tomarla. Después también dice que hay que tomar su sangre. Por supuesto que hace referencia a la Santa Cena, pero ¿qué es, hermano? Es alimentarnos de Él, es que Él esté en nosotros.
y que su vida, su humanidad, porque Él se acercó a nosotros para mostrarnos si se puede ser fiel a Dios, se puede ser obediente, se puede, a pesar de la gente que hay alrededor, a pesar de la injusticia, a pesar de la maldad, a pesar de las palabras deshonestas, a pesar de la calumnia, a pesar de todo, se puede mantenerse fiel al Señor. Entonces, cuando uno, hermano, recuerda a Cristo, recuerda que Él se hizo hombre, que Él vino a pagar el precio que nosotros teníamos que haber pagado, que nos hizo libres, y nos alimentamos de Él, nos incorporamos a nuestra vida, hermano, es que ahí cambia nuestra manera de ver las cosas. Para hacerlo con un ejemplo natural, digamos. Imagínense que usted está en una biblioteca y hay un montón de libros, y dentro de ese libro hay un libro espectacular. Por ejemplo, uno de los escritos más bien considerado en la humanidad es El Quijote de la Mancha. ¿Lo ha leído usted? Yo en algún momento debo haber leído alguna parte en el colegio, ¿sí? Pero imagínense que usted sabe que ese libro es extraordinario, que es muy buena la historia, todo lo que se cuenta ahí, pero hasta que no lo lea, sigue estando fuera del alcance de que le pueda impactar, de que pueda emocionarse, de que pueda sorprenderse por lo que está escrito ahí, ese libro o cualquier otro libro. Ahora, si yo estoy mirando la biblioteca y tomo ese libro y comienzo a leerlo, eso se incorpora, y después yo puedo recordar, puedo tener vivencia en relación a lo que, porque veo que cuando uno está leyendo un libro, una historia, se imagina todo. Cuando leemos la Biblia, yo me lo imagino a Sansón, me lo imagino a Daniel, a Sadrach, a Mesach y a Abednego, y metido en el horno. Bueno, cuando uno lee ese libro, que decíamos recién, incorpora lo que estaba afuera, ahora está dentro, está en la mente, comienza a formar parte de uno, de los recuerdos de uno, de las vivencias de uno. Bueno, eso es lo que está diciendo Cristo. Yo puedo seguir siendo para ustedes el Cristo histórico, el Cristo que murió en la cruz y todo, pero cuando yo estoy en sus corazones, cuando ustedes aprenden de mí, cuando ustedes me imitan, cuando ustedes ven lo que yo hice como hombre y pueden aplicarlo a sus propias vidas, en las diferentes experiencias que les toca vivir, eso es comer de Él, eso es alimentarse de Él, eso es fortalecerse en él, admirarse de Él, recordarlo a Él, decir qué hubiera hecho Jesús, qué hizo en esta ocasión, qué haría en esta situación, hermano. Esa maravilla es lo que Cristo nos ofrece, porque Él no solamente vino a hacerse hombre para ocupar nuestro lugar, sino que después de que terminó la obra dice: yo voy a mandar a mi Espíritu Santo para que esté en cada uno de sus corazones. Yo quiero estar no solamente en su mente, yo quiero llenar sus vidas, y los voy a llenar con el Espíritu Santo, y donde quiera que estén, yo voy a estar con ustedes. Amén. ¿Se dan cuenta por qué celebramos? Amén. Si Él no hubiera nacido, hermano, si Él no se hubiera hecho carne, no podríamos celebrar nada de esto. ¿Y quiénes celebran la encarnación de Cristo? Y los cristianos, hermano. Por eso es que es tan importante que usted y yo, no es que el 24, ¿cuándo es el 24? Sábado, 24 de la noche, vamos a poner vamos a poner triste, y Cristo se encarnó, mira cómo nació, pobrecito, yo nací mejor que Él, en un hospital, Él nació en un establo. No, hermano, pero para que recordemos y glorifiquemos su nombre. Señor, gracias por haber venido, gracias porque el pesebre está conectado con la cruz. Cristo no vino acá de vacaciones,
vamos a pasar unos 3 años en la tierra, a ver qué tal. Se hubiera ido a otro lugar, ¿sí? Aruba, no sé, algunos que ni conocía a nadie. No, él vino a esa tierra polvorienta, hermanos, de Palestina, pero con la misión de ir a la cruz y de morir en nuestro lugar. Entonces, hermanos, cuando pensamos en que Cristo se hizo carne, no debemos quedar en el pesebre, sino que nos debemos extender a la cruz, a la obra completa de Cristo. Y decir: gracias, Señor. Gracias, Señor, por lo que hiciste por mi vida. Es maravilloso lo que has hecho por mí y por cada uno de aquellos por los que entregaste tu vida en la cruz. Así que este debe ser el enfoque. Entonces, si tenemos algo nuevo para ponernos, no importa. Si tenemos para comer, bueno, ahora que se puede comer, está todo caro, ¿no? No importa, hermano, eso es totalmente secundario. Si está bien, aprovechelo. Si está en familia, qué bueno poderlo hacer. Pero sobre todo, hermano, agradecerle a Cristo que haya venido al mundo. Si Cristo no venía al mundo, ni usted ni yo estaríamos aquí. ¿Amén? Así que, pero Él nos vino acá. ¿Cuál habrá sido su primera palabra? ¿Cuál es la primera palabra de un niño? No tiene palabra, llora. Habrá llorado, hermano, ahí. Y María, José ahí, teniéndolo en sus brazos al Verbo que estaba del principio. Es extraordinario eso. Pero después en la cruz, hermano, sí sabía hablar. Y terminó diciendo: consumado es, en tu mano encomiendo mi espíritu. ¿Cómo no nos vamos a enamorar de Cristo, hermano? ¿Cómo enamorar? ¿Cómo no vamos a amar a Cristo? Enamorar es medio como sentimental, almático. ¿Cómo no vamos a amar a Cristo? Y recordar lo que Él hizo por nosotros. ¿Amén? Amén. Así que si alguien viene y dice: che, pero vos, los cristianos, no, eso es pagano. Yo celebro que Cristo se hizo carne. Juan 1:1. En el principio era el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Y el Verbo, más abajo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Amén. Amén. Hizo tienda en medio nuestro, sabiendo para qué venía: para morir por usted y por mí. Así que, ¿cómo no vamos a celebrar? Si los ángeles cantaron gloria, hermano, ¿nosotros qué? ¿Somos más que los ángeles? ¿Sí? Si vino por nosotros, no vino a morir por... Los ángeles tendrían el deseo de cantar esto que cantamos nosotros por la razón de haber sido comprado y redimido por su sangre, pero no lo pueden hacer porque Él vino a redimir a la humanidad, a usted y a mí. Así que, hermano, que esta Navidad recordemos que Cristo es el centro. Cristo es el centro. Así que sea un día de agradecimiento, un día de celebración, de reconocer: gracias, Jesús, porque viniste al mundo. Si fue en diciembre, en enero, en febrero, en marzo, abril, no importa, pero viniste al mundo. Eso es lo que celebro, que viniste al mundo. ¿Amén? Amén. ¿Qué le parece si oramos al Señor? Le invito a que se quede aquí, no va a terminar aquí en la reunión. Amén. Cierre sus ojos y oramos. Señor, gracias te damos porque es una bendición, Señor, tan grande, es una maravilla, es algo que a veces hemos perdido la capacidad de dimensionar, Señor, porque todo se ha reducido a algo tan sencillo, Señor, pero fue algo grande. Desde el principio era el Verbo, desde la eternidad, el Creador, el que estuvo ahí creando los cielos, la tierra, creando este universo, creando las galaxias, creando todo ser viviente. Ese maravilloso Dios se hizo hombre porque el hombre quiso hacerse Dios, y tú te hiciste hombre
para que nosotros pudiéramos volver a ser como Dios. No Dios, como Dios, el reflejo de su gloria, imagen y semejanza de Él. ¿Cuán alto precio tuviste que pagar? Estar en el vientre de una mujer, creación tuya. Tener que aprender a moverse con ese cuerpo, tener hambre, sed, transpirar, cansarse, tener sueño. Gracias, Señor, porque tú te acercaste. Gracias, Señor. Y eso es lo que queremos celebrar ahora y siempre. Pero ¿cómo no vamos a aprovechar esta fecha para decir gracias, Señor, porque tú te hiciste carne, te hiciste hombre y no terminaste en ese pesebre? Viviste una vida perfecta y moriste por nosotros en la cruz. Tu sangre derramaste para pagar el precio, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay paga por el pecado. Nos hiciste libre, porque remisión habla de liberar a un esclavo. Éramos esclavos del pecado y la paga del pecado es muerte y separación eterna de Dios. Pero la dádiva de Dios en Cristo, dice la palabra, es justamente esa salvación, esa libertad. Gracias, Señor. Eso queremos celebrar y queremos hacerlo en la manera adecuada, Señor. No queremos, Señor, que la corriente del mundo nos desenfoque y nos ponga prioridades, Señor, que no son las tuyas, sino que este sea una celebración donde tú seas el centro, Señor, en cada hogar, en cada familia. Te ruego, Señor, que cada familia, cada hogar de tus hijos sea bendecido. Sean, Señor, celebrando una excelente Nochebuena, una hermosa Navidad, que con lo poco, con lo mucho, Señor, lo importante es que tú estás en nuestros corazones, porque la consecuencia de tu nacimiento, tu vida, muerte, resurrección y ascensión es que tú ahora estás en nuestros corazones. No estás afuera, estás dentro, y cuando estás dentro no nos falta nada, lo tenemos todo, porque te tenemos a ti, Señor. Así que no importa si no hay tantos recursos, si no hay tantos regalos, si no hay tanta comida, no importa. Y más en esta época de crisis en la que estamos viviendo, Señor, eso no será lo que nos haga felices o nos haga entristecer. Lo que nos mantendrá en esa alegría, en ese gozo de celebrar, es que tú viniste al mundo y ahora tú estás en nuestros corazones. Por eso te bendecimos, Señor, y te damos todo honor y gloria en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.